continente y contenido debido a un intercambio de energía. Y tiene que ser energía, alta energía. ¿Para qué? Para poder fracturar, ¿no? La zona ósea y causar, pues, como ven aquí, un hematoma, ¿no? Subdural. El objetivo de esta charla es conocer la fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico, cómo se da y qué representa en el paciente respecto a sus manifestaciones clínicas y deterioro. Estandarizar la forma de identificar al paciente con traumatismo encefalocraniano, conocer y aplicar medidas de soporte vital avanzado, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, una lesión cerebral traumática es básicamente una lesión por una descarga alta de energía, ¿no? Física sobre el cráneo o la extremidad cefálica. La presión intracraneana es un concepto que debemos tenerlo bien presente en estos casos, porque de acuerdo a ello vamos a tener el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Los pacientes con traumatismo encefalocraneano de inicio deben mantener presiones, tanto sistólica como arterial media, un poco más elevadas que otro paciente, ya que esa disminución de la hemodinamia y de la perfusión va a impactar directamente sobre la perfusión cerebral. Hay una teoría muy importante de Monroe Kelly. Fueron dos investigadores que explicaron la hipertensión intracraneana como una relación entre el continente y contenido, en este caso un continente rígido que no puede expandirse, a diferencia del tórax o más incluso del abdomen, ¿no? Que sí puede haber distensión. En este caso no lo hay. Se incorpora el concepto de líquido cefalorraquídeo como un componente esencial en la dinámica de las presiones intracraneales. El volumen intracraneano permanece constante siempre y inicialmente lo que hay es una salida de líquido cefalorraquídeo y sangre venosa. Cuando hay un traumatismo encefalocraniano, generalmente se da un hematoma o una hemorragia, y eso, ese líquido que se extravasa al tejido o que queda entre las, la- las placas, las meninges, ¿no? Va a causar pues un fenómeno de masa. Ese fenómeno de masa va a incrementar físicamente la presión intracraneana. Entonces, nuestro organismo está diseñado para poder disminuir esa presión intracraneana hasta cierto punto. ¿Qué es lo que se hace? Cuando hay un traumatismo de este tipo y hay un fenómeno de masa dentro del cerebro, dentro del encéfalo, mejor dicho, lo que hay es un incremento del drenaje a través del líquido cefalorraquídeo y sangre venosa. Es decir, hay incremento de flujo a ese nivel, ¿no? Flujo externo. Pero si el compromiso es más severo, pues esto sobrepasa este mecanismo de regulación y empieza a darse manifestaciones sobre la presión intracraneana severas que hacen que la perfusión cerebral disminuya. Más o menos este es el esquema, ¿no? Esta línea roja está marcando lo que sería el cráneo, ¿no? El cráneo tiene una presión intracraneana, ¿no? Que va a depender del líquido cefalorraquídeo, de la sangre venosa, de la sangre arterial y de la masa encefálica. Eventualmente no existe esta masa encefálica o no está incrementada de volumen, pero cuando hay un traumatismo encefalocraniano puede haber edema cerebral, la masa encefálica en la misma cantidad pero con mucho mayor volumen, o puede haber también un fenómeno de masa o un hematoma subdural o epidural. Entonces, esta masa encefálica, si se va incrementando cada vez más, al inicio se drenan estos dos, líquido cefalorraquídeo y venoso, pero después esto ya no puede drenarse y va a impactar directamente sobre un incremento de la presión intracraneana, al punto que de manera exponencial va a ser ese incremento y el paciente va a hacer que el encéfalo trate de salir por algún sitio. Y por donde sale naturalmente es por el foramen oval, la parte inferior,
ahí mencionamos que el paciente se está clavando. ¿Por qué? Porque esa masa encefálica, al tratar de salir por ese orificio, va a comprimir los nervios, perdón, los centros respiratorios, ¿no? Y de esa manera el paciente puede fallecer rápidamente. Entonces, un concepto importantísimo es la presión de perfusión cerebral. Si nosotros tenemos un paciente con traumatismo encefalocraniano, debemos tratar de que se preserve la presión de perfusión cerebral y se define como la diferencia entre la presión arterial media. Ya saben que la presión arterial media es la presión sistólica más dos veces la diastólica entre tres. Esta presión arterial media y la resta de la presión intracraneana. ¿Qué quiere decir? Si la presión arterial media está baja, la presión de perfusión va a estar baja. Si la presión intracraneana está elevada, la presión de perfusión cerebral va a estar disminuida, ¿no? La presión de perfusión cerebral así está directamente relacionada con el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué quiere decir? Así como nosotros necesitamos presión para poder dar perfusión a todo el resto del organismo, aquí necesitamos presión para poder lograr una oxigenación y perfusión a nivel de las neuronas. La presión de perfusión se mantiene constante si es que tenemos una presión arterial media entre 60 y 150, pero esta puede disminuir al incrementarse la presión intracraneana, ¿no? Entonces ya saben que hay una relación directa entre presión intracraneana, presión de perfusión cerebral y presión arterial media. Esa es la razón por la que debemos mantener al paciente con traumatismo encefalocraniano con una presión arterial media o presión sistémica un poco más elevada y tratar obviamente de disminuir la presión intracraneana. Esto podemos hacerlo primero con un monitoreo y luego ya con medidas quirúrgicas en algunos casos, desde un catéter hasta una craneotomía descompresiva. Esa es la relación aritmética. La presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. ¿Mm? Normalmente la presión arterial media puede estar en 90, la intracraneana lo ideal es que esté en 15 o menos, y eso nos da como resultado una presión de perfusión cerebral que debe estar sobre 50 milímetros de mercurio. Si esta disminuye, pues ya puede haber una afección o injuria cerebral aguda, ¿no? La lesión cerebral entonces puede ser primaria, eso se debe básicamente al traumatismo, ¿no? A la lesión que se da como la fractura ósea, y secundaria en respuesta a esta, pues el paciente tiene edema cerebral, por ejemplo, ¿no? Edema cerebral difuso. Esa es la lesión primaria, ¿no? Hay un traumatismo en esta zona parietal y hay un hematoma que se da inmediatamente, ¿no? Es una lesión producida por la energía en el impacto biomecánico inicial. Y la secundaria, que a veces es más severa y más difícil de tratar, son las lesiones que después del impacto, en respuesta al mismo, hacen pues que haya cambios fisiopatológicos dentro del encéfalo. Y en este caso, el edema cerebral, por ejemplo, miren que se colapsa prácticamente la cisterna, ¿no? Bien, sabiendo ya un poco la teoría de cómo se da este daño cerebral y cómo prevenirlo, nosotros tenemos que hacer una evaluación inicial. Como les mencionaba en la primera clase, es X, A, B, C, D, E, ¿no? Y D es, dentro de ello, de la evaluación primaria, déficit neurológico. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el paciente? Se tiene que hacer una serie de evaluaciones sencillas, pero bastante claras para que poder determinar la gravedad del paciente. La primera es el nivel de conciencia. No se olviden que el nivel de conciencia no solamente nos va a ayudar para lo que es vía aérea, para lo que es perfusión sistémica, sino en este caso para tomar decisiones respecto a qué hacer con el paciente. Una regla muy sencilla es el ADVI, alerta, si es que el paciente está despierto,
si es que responde a estímulos verbales, responde a dolorosos o está inconsciente. Pero esto les puede ayudar para saber y alertar si el paciente no está consciente o tiene algún trastorno neurológico. Pero la mejor evaluación es a través de la escala de Glasgow, que si bien fue diseñada para la evaluación de accidentes cerebrovasculares. En este caso nos es muy útil para para la tipificación de la gravedad del traumatismo encefalocraniano y también para el seguimiento o evaluación, ¿no? Evaluamos tres cosas, ¿no? Nivel de conciencia con el Glasgow, respuesta pupilar con una linterna y la respuesta reflejos oculomotores, y si es que hay movilidad de extremidades o alteraciones de sensibilidad y fuerza muscular. Nivel de conciencia. La escala de Coma de Glasgow tiene los siguientes parámetros para calificar la respuesta verbal. Uno le hace algunas preguntas al paciente y si el paciente responde de manera orientada, pues está en 5 como calificación, 4 de puntaje si es que es confuso, 3 si es que son palabras inapropiadas, 2 si solamente son sonidos y 1 si no existe respuesta. La mínima es, en este caso, de la verbal 5, perdón, la 1 y la máxima es 5, ¿no? En cuanto a la respuesta ocular, que es el segundo parámetro que se evalúa, si es que es una apertura espontánea, ¿no? Ustedes le dicen señor y él abre los ojos. Si es que es una apertura solamente a estímulos verbales, ¿no? Entonces usted tiene que llamarlo y estimularlo para que abra los ojos. Y si es una apertura al dolor solamente o si no hay ninguna respuesta. Y la respuesta motora, que es la que se califica con mayores parámetros, 6 si obedece órdenes, 5 si localiza el estímulo, 4 si es que hay una retira de la extremidad al dolor, 3 si es que hay una flexión anormal, ¿no? Esa es una postura de decortización, el paciente se pone así, ¿no? Y 2 si es que hay una respuesta de hiperextensión, es al revés, estira y rota un poco los miembros inferiores, superiores sobre todo, y en 1 si es que no hay ninguna respuesta, ¿no? La escala de coma de Glasgow nos sirve pues para categorizar al paciente. Si tenemos un Glasgow menor de 8, hay que intubar al paciente. Y de acuerdo a la escala de Glasgow podemos clasificar el tipo de traumatismo encefalocraneano. Por eso es importante que hagan una descripción al inicio del detalle del Glasgow, con cuánto Glasgow vino, porque esa disminución también nos puede marcar una actitud terapéutica diferente. TEC severo es cuando el Glasgow es 8 o menor de 8. Moderado es cuando es de 9 a 12. Leve es cuando es de 13 a 15. Pero 15 es una respuesta máxima normal. Entonces, ¿por qué pasa a ser TEC leve? Calificamos TEC leve cuando ha habido pérdida del conocimiento, pero en el momento de la evaluación ya no hay ninguna pérdida de conocimiento. Está en 15. Sin embargo, por el antecedente pasa a ser TEC leve. Es totalmente diferente que cualquiera de ustedes que ha tenido un traumatismo, no ha tenido pérdida de conocimiento en ningún momento y su Glasgow es 15. Eso no es TEC. Pero si es que ha tenido pérdida de conocimiento, ya se califica como un TEC leve. Hay que hacer el examen neurológico, la respuesta pupilar, como les decía, más importante si es que está con midriático las dos, ¿no? Que es básicamente una respuesta, puede ser adrenérgica o miótico por drogas, ¿no? Opioides o uso de otros medicamentos. Lo más importante no es la midriasis y la miosis, sino uno es la respuesta pupilar, el reflejo oculomotor presente y la asimetría que puede haber. Si es que ustedes encuentran anisocoria, es decir, una diferencia de diámetro mayor de 2 milímetros entre uno y otra pupila, probablemente exista una lesión intracraneana del lado comprometido, ¿no? De la midriasis. Y finalmente el examen de las extremidades.
Hay que ver si el paciente moviliza las extremidades. A veces se puede hacer cuando el paciente está despierto, obviamente es sencillo, pero cuando está inconsciente, con la búsqueda de reflejos se ve si es que el paciente moviliza las extremidades, ¿no? Se las hace de manera lateral, las puede levantar contra la gravedad o no existe ningún estímulo ni movilización pasiva ni activa, ¿no? El Glasgow, como les decía, les puede marcar pues la diferencia entre medidas generales, ¿no? De apoyo cuando es mayor de 8 o en este caso específicas como por ejemplo la intubación o una vía aérea definitiva, ¿no? Una intubación orotraqueal, el Glasgow es menor de 8. ¿Cuáles son las medidas generales, ¿no? Las que se mencionaban aquí. Va a depender del tipo de traumatismo encefalocraniano. Van a ser medidas mecánicas, de protección de columna cervical y analgesia y sedación. En algunos casos incluso la prevención de convulsiones. Lo primero, ya saben que tiene que ver fijación de la columna cervical. ¿Por qué? De 15 a 30% de los casos que tienen traumatismo encefalocraniano, y el porcentaje incluso puede ser mayor en niños, puede haber asociada una lesión de columna cervical. Entonces, siempre la cama incorporada en 30 grados, ¿no? Evitar compresión cervical y descompresión gástrica con zona nasogástrica y vesical también, ¿no? Todo aquello que incremente la presión intraabdominal o la presión intratorácica va a incrementar la presión intracraneana. Por eso hay que poner al paciente en 30 a 45 grados. Hiperventilación. Antes se hacía como profilaxia, ¿no? Una hiperventilación para poder barrer el CO2. Sin embargo, se ha detectado que esto no contribuye mucho en la disminución de la hipertensión intracraneana. Más bien, lo que puede hacer es disminuir el reflejo del centro respiratorio. Por eso es que la hiperventilación ya no se usa con frecuencia. Diuréticos osmóticos, sí, pero solamente están indicados si es que ustedes tienen signos de hipertensión endocraniana. Hay muchas formas en emergencia de determinar presión intracraneana. La ideal, obviamente, es con un catéter, ¿no? Intracraneano y medir la presión. Pero hay signos indirectos. Por ejemplo, edema cerebral con desviación de cisternas, ¿no? En la tomografía. La medición de la presión a través de una punción lumbar, la, el fondo de ojo, una ecografía del globo ocular. Todo eso nos puede determinar si es que hay hipertensión intracraneana. Si ustedes tienen la forma más práctica y sí categórica de demostrarlo, no invasiva, es a través de una tomografía. Si ustedes tienen la sospecha y lo demuestran con una tomografía, sí pueden empezar con diuréticos osmóticos con un manitol de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso. Soluciones salinas hipertónicas sí se ha demostrado que tienen utilidad al inicio, ¿no? Sobre todo para evitar que exista más edema intracraneal. En el TEC leve, ¿cuáles son las medidas? El reposo, observación hasta 24 horas, no darle de comer, ¿no? Analgésicos solamente paracetamol. Si es necesario una radiografía de cráneo, ¿no? De manera opcional. Y se hospitaliza teniendo en cuenta estos criterios y si hay cambios al respecto. Observación de 6 hasta 24 horas. Si el TEC es moderado, es decir, el grado ya no está en 13 a 15, sino está de 9 a 12, entonces todas las medidas de TEC leve, pero además el periodo de observación se extiende hasta 2 días, hasta 48 horas. Sí, aquí es mandatorio radiografía de columna cervical, empezar solución salina, ¿no? Isotónica primero, analgésicos, el Glasgow siempre están monitorizándolo y ver los movimientos oculares y esta monitorización puede hacerse cada 6 hasta cada 4 horas de acuerdo a eso. Y manitol opcional siempre y cuando ustedes hayan encontrado edema cerebral o signos de hipertensión endocraniana. Cuando el TEC es grave, aquí sí tenemos que hacer básicamente una intubación endotraqueal
llevarlo a ventilación mecánica, lograr hiperventilación para tener el PO2 mayor de 98, pero el CO2 en 25. Esto va a hacer que disminuya la presión intracraneana, pero es una hiperventilación controlada, ¿ya? Debemos darle anticonvulsivante profiláctico, en este caso fenitoína, 100 miligramos cada 8 horas, y algunos sedantes de manera opcional como la clorpromacina. Si es que el paciente ya en T grave presenta signos de herniación cerebral, es decir, vómitos explosivos, cefalea intensa, trastorno del sensorio, el Glasgow cae rápidamente, en la tomografía vemos edema, entonces y no podemos nosotros esperar la evolución. Evidentemente la evolución es mala. Si es que el paciente va a sala de operaciones, ok, esperamos, pero si no va a sala de operaciones, tenemos que instalar inmediatamente diurético como manitol, tiopental, ¿no? Como un anticonvulsivante, silocaína para evitar también más edema y también respecto a la conducción del dolor y las respuestas neuroendocrinas, y furosemida para bajar rápidamente la presión y en este caso, pues evitar una hipertensión intracraniana mayor, ¿no? Y la herniación, como les decía, que es básicamente que la masa encefálica trata de salir por el foramen oval, ¿no? Por el agujero en la base de cráneo y de esa manera, pues va a causar compresión de los núcleos basales, ¿no? Y donde está el centro respiratorio. Cuando hospitalizamos un paciente, cuando hay una fractura de cráneo, cuando está alcoholizado, cuando tiene una depresión del estado de conciencia, hemos evaluado el Glasgow y ha caído, cuando ha tenido convulsiones y cuando es un niño. El manejo en la unidad de cuidados intensivos, idealmente quirúrgica o neuroquirúrgica, siempre de partir de la presión intracraneana, ¿no? Y evaluar sistémicamente también la parte hemodinámica, ¿no? El tratamiento quirúrgico, no les voy a detallar, pero básicamente esto de los antiguos peruanos, ¿no? Lo que hacían básicamente cuando tenían un hematoma intracraneano es una descompresión, una craneectomía descompresiva. Exactamente esto lo hacían también en el medioevo. Conclusiones respecto a esta charla. Tiene mucha importancia reconocer las lesiones de traumatismo encefalocraneano. El Glasgow, no se olviden que es la principal herramienta. Ya conocemos la teoría de Monroe-Kelly respecto a los flujos y los componentes del, la presión intracraneana, y hay nuevos conceptos respecto al uso de fármacos, ¿no? No se debe utilizar para traumatismo encefalocraneano corticoides, ¿ya? Eso es, tampoco la hiperventilación de inicio no está, solamente en la tercera etapa si es controlada. Bien, ¿alguna pregunta de esta charla? Doctor, una consulta. Dime. Intubación es menor o igual a 8, ¿verdad? ¿O es menor a 8? Sí, menor o igual a 8. Ay, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Buenos días. Buenos En días. TEC moderado, creo que me parece que había la palabra lateralización en 45 grados del paciente. No, no, lateralización no. Es elevación de la cabeza. A 30 Centro grados, cúbito ¿verdad? dorsal y se eleva la cabeza. Ah, ya, ya. Perfecto. No, no Entendido. hay que lateralizar en ningún caso. Doctor, una consulta. ¿Alguna otra pregunta? Dime. En TEC leve había la indicación de administrar paracetamol para al paciente. ¿Eso no podría enmascarar alguna otra complicación que se manifieste después? No, porque la evaluación neurológica la haces permanentemente, ¿no? Y el paracetamol es solamente para el dolor. No hay que darle otro tipo de analgésico, porque los opioides te van a hacer depresión neurológica, ¿sí? Y los antiinflamatorios como
diclofenaco o metamizol pueden causar, pues, sobre todo el diclofenaco u otros AINES pueden causar eh, lesiones gástricas, ¿no? Hay un síndrome del traumatismo encefalocraneano, de hecho le damos siempre gasoprotección, porque el estrés puede causar úlceras, incluso gástricas, solamente por el estrés, por el traumatismo encefalocraneano. Y por eso es que no está recomendado el uso de AINES, ¿no? Ni AINES ni opioides, ¿no? Solamente el paracetamol, que es acetaminofén, ¿no? Que no tiene esa peculiaridad, ¿ya? Manitol, de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso. ¿Alguna otra pregunta, no? Bien, vamos a